Y como su título lo dice, vamos a hablar el día de hoy de los miedos. Y ahí como título yo le puse, los miedos nos hacen crecer. Y antes que otra cosa, te voy a compartir que es fuerte este tema, porque normalmente no nos gusta trabajar con lo que no sabemos enfrentar. Y justamente el miedo es un tema difícil de tocar porque a lo que más le rehuimos es a lo que no nos gusta. Específicamente hablando del miedo, es algo que no nos gusta tener, que no nos gusta sentir. Es más, te lo diría yo así, no nos gusta reconocer. Muchas veces te resistes a reconocer que tienes miedo o que no sabes qué hacer con el miedo. Yo lo único que te digo es, el miedo es una emoción como todas. El miedo no hay manera de controlarlo porque es una reacción involuntaria de tu organismo, como lo hemos estado viendo. El miedo no se puede controlar y tampoco puedes evitar sentirlo. ¿Okay? Es una emoción como todas las demás. Pero si yo no lo reconozco, entonces tampoco voy a saber qué hacer con él. Fíjate, de pronto yo a mucha gente le digo, oye, lo que pasa es que tú tienes miedo para esto o para el otro. Y lo primero que me dice mucha gente es, no, yo no tengo miedo. ¿Y por qué nos es tan difícil reconocer que tenemos miedo? Porque por nuestra historia de vida, o tristemente por mis experiencias de vida, yo me he visto en la necesidad de hacerme el fuerte, de hacerme el que puedo con todo. Y obviamente lo has aprendido porque fue tu manera de sobrevivir, de supervivir. Si tú no te hubieras contado esa historia de que yo puedo con todo, tengo que hacerlo, tengo que solucionarlo, así literal te lo digo, tengo que. Si tú no te hubieras contado esa historia, entonces no hubieras enfrentado esas situaciones difíciles. Entonces, por educación, por aprendizaje, por experiencia en nuestra vida, es muy común que nos compremos la idea de que tengo que ser fuerte, tengo que ser suficiente. Entonces, yo no puedo sentir miedo. Y va de la mano con lo mismo de yo no puedo fracasar, yo no puedo fallar, yo no puedo darme el permiso de cometer errores, porque siempre tengo que dejar y ser lo mejor de mí. Es más, fíjate desde cuándo lo aprendemos. ¿Qué haces con tus niños? Yo el otro día en la charla de adolescentes y de niños te decía que no nos permitimos conectarnos con ellos en nuestros sentimientos. ¿A qué voy? ¿Cuántas veces desde niño quizá te dijeron no llores, tienes que ser fuerte, enfréntalo? Y ni siquiera te dabas el permiso de reconocer qué era lo que estabas viviendo en ese momento. Y después esos mismos aprendizajes los llevas a cabo con tu gente. Si alguna vez a alguno de tus hijos le has dicho, no llores, tienes que ser fuerte, tú tienes que aguantar. Y ahí justamente es donde comienza mi experiencia de vida, en la cual aprendo que siempre tengo que ser fuerte, que siempre tengo que ser suficiente, que yo debo de tener la capacidad de salir de cualquier circunstancia que se me presente. Y entonces desde ese punto, desde esa experiencia de vida, ni siquiera me permito reconocer que tengo miedo. Y velo con todo lo demás también, no nada más con el miedo. ¿Cuántas veces yo me siento quebrado y no me permito reconocerlo? ¿Cuántas veces me siento enojado y tampoco me permito verlo ni sentirlo? Entonces, con esa idea de que tengo que ser fuerte, tengo que ser suficiente, tengo que ser poderoso, muchas veces no me permito reconocer el miedo. Y es algo natural. Aquí, todo esto te lo digo para llevarte al punto de entender que el miedo no hay manera de evitarlo y que es algo natural de sentir. ¿Sabes por qué? Porque de hecho el miedo
es lo que te mantiene alerta, es lo que te mantiene presente en ese momento. Tu naturaleza es tan maravillosa y tan perfecta que incluso tu mismo sentido de supervivencia te dice si hay algún peligro cerca de ti o si debes de cuidarte de algo. Entonces, ese miedo que naturalmente sentimos es lo que te mantiene alerta. Y entonces me mantengo presente, me mantengo a la expectativa. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué hay por aquí que no me gusta? A veces yo les digo que por naturaleza eso se llama el famoso sentido común. No sé si, por ejemplo, sabías que los animalitos tienen la cualidad de, en un tsunami, en una playa o en un temblor en una ciudad, son los primeros que corren a esconderse. Porque esa famosa intuición, eso que yo siento, que naturalmente lo siento, es mi protección ante la vida, ante los sucesos. ¿Ok? Entonces, el miedo tiene que ver con eso. Por algo existe el miedo. Pero aquí la parte importante es que si yo no me permito reconocer ese miedo y lo bloqueo porque me compro la historia de que tengo que ser fuerte, de que tengo que ser poderoso para enfrentar lo que sea, entonces tampoco voy a saber qué hacer con él. Ese es el meollo grande de este asunto. Si yo no me permito reconocer que sí tengo miedo, que hay situaciones que me causan incertidumbre y miedo, entonces no voy a saber qué hacer. Entonces, aquí viene una parte súper importante. Comienza a aprender que también de los errores se aprende. Comienza a entender que de los miedos has logrado muchas cosas. Y aquí viene un panorama diferente. ¿Cuántas veces el miedo de quedarme sin trabajo me ha llevado a hacer algo? ¿Cuántas veces por el miedo que sentí me mantuve alerta y salí adelante en una situación complicada de mi vida, en un momento incluso de peligro? Entonces, si realmente lo analizamos desde ese punto, así como te lo digo, literal, el miedo no es malo. Y de hecho no es malo porque es algo natural. Entonces, es lo que nos mantiene presentes, lo que nos mantiene alerta. Entonces, primer paso para saber qué hacer en esos momentos que tengo miedo, primer paso, reconocer que lo tengo. Antes que otra cosa, como también aplica para todo. Primer paso para yo saber qué hacer es reconocer que estoy enojado, reconocer que estoy triste, reconocer que no sé qué hacer, reconocer que estoy en un momento de incertidumbre, en un momento de confusión en mi vida. Eso no es malo. Entonces, la manera de verlo diferente es entender que todos los seres humanos, sin excepción, cometemos errores. Porque de hecho, la única manera de aprender en la vida y de tener experiencia en la vida es equivocándote, cometiendo errores. No hay de otra para aprender. No hay de otra para avanzar en la vida. Pero entonces, ¿dónde está el secreto o dónde está el aprendizaje de eso? Pues como tal, no es que sea secreto, pero sí es una manera diferente de verlo. Vamos primero con esto. Si yo me quedo con el error, si yo me quedo con que esa acción que llevé a cabo, con que eso que hice es un error, entonces me voy a quedar atorado ahí. Y va a venir la frustración y va a venir el reproche personal porque yo me compré la idea de que no me podía equivocar. Y entonces cuando me equivoco, no lo acepto. Y ahí me quedo completamente atorado. ¿Ok? Con el miedo pasa exactamente lo mismo. Si yo no acepto que de ese miedo algo puedo aprender, entonces me voy a quedar atorado ahí. Y ese miedo va a ser una traba tremenda en mi vida, todo el tiempo.
Entonces, ¿por qué? Porque no lo quise reconocer, porque no acepté que sí tenía miedo ante esa situación, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a visualizar o cómo lo vamos a enfocar ahora de manera completamente diferente? Simple y sencillamente, el resultado viene en la medida que tú decides qué hacer con ese miedo. ¿Cuáles son los dos caminos más comunes con respecto a esta emoción, con respecto al miedo? El problema es que si yo lo veo como una resistencia y como algo que no puedo darme el permiso de sentir, entonces me voy a atorar completamente y me voy a quedar paralizado. Esa es la parte que no funciona con el miedo. Cuando yo le doy atención, le doy valor y me paraliza completamente. ¿Y desde qué punto le doy atención y hago crecer ese miedo? Desde el punto que no acepto que soy capaz de hacer algo. Entonces, un camino de qué hacer con respecto al miedo es que te domine, que te controle, que te paralice completamente. Y como yo estoy paralizado, como yo estoy dominado completamente por ese miedo, entonces me quedo pasmado, ya no hago nada, ya ni siquiera me atrevo a hacer algo y entre más atención le doy, más lo hago crecer. Fíjate, yo a veces en el entrenamiento les digo el ejemplo de una persona que va en su coche y choca. A lo mejor no fue ni siquiera algo grave, pero chocó y sintió miedo. Te repito, ese miedo, ¿por qué lo sientes? Porque es una emoción natural, una reacción normal de tu cuerpo por supervivencia. Y cuando una persona vive un suceso así, por ejemplo, de haber chocado, lo primero que mucha gente dice que requieres hacer es volver a manejar. ¿Por qué? Porque no me doy el tiempo de hacer crecer ese miedo. Porque no me doy ni siquiera la oportunidad de analizar y ver las cosas como fueron. No, hazlo, atraviésalo. Cuando alguien vive algún evento que le causa miedo, lo mejor es enfrentarlo, reconocerlo, pero enfrentarlo, volverlo a hacer. Porque entonces, de esa manera, dejo de darle tanto o más valor. Caso contrario, el otro lado. Cuando una persona choca, sufre un accidente y te dice, dame tiempo, déjame razonarlo, déjame darme fuerza, déjame pensar qué fue lo que hice o qué no hice, y es muy, pero muy probable que esa persona o le cueste 10 veces más trabajo volver a manejar, o quizá ya nunca lo vuelva a hacer. Yo conozco gente que jamás volvió a manejar por vivir una situación así, incluso pequeñita, pero porque tuviste el tiempo de darle más valor al miedo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el miedo te paraliza completamente. Y yo termino dándole demasiada atención y lo hago crecer. Entonces, una manera de reaccionar ante el miedo es cuando te paralizas, cuando te pasmas ante ese miedo o ese evento y no haces absolutamente nada. Y la otra cara de la moneda es, sí, justo todo lo contrario. Cuando yo me doy cuenta que gracias a ese miedo algo pude aprender o algo pude hacer, estoy dispuesto a atravesarlo y a tomar acción. Entonces, en el momento que yo tomo acción, en ese momento deja de ser miedo y se convierte en confianza, se convierte en valor, se convierte en una herramienta que al final te sirvió para poder seguir adelante. Entonces, aquí la parte a la que yo te invito a que veas es, yo estoy ante una situación que me causa miedo.
pero por el mismo miedo me atrevo a hacer algo, entonces ese miedo, ese sentido de supervivencia, fue lo que te hizo reaccionar. Ese sentido de supervivencia del miedo fue lo que te hizo salir adelante. La única diferencia fue que tomaste acción. Y entonces un segundo después ya no fue miedo, ya fue confianza, ya fue valor en ti. Y te pongo un ejemplo. Mucha gente me dice, es que gracias al miedo me atreví. Sí, el primer punto en ese momento, sí, estoy completamente de acuerdo que fue miedo. Pero en el momento que te atreviste, en el momento que tomaste acción, ya no fue miedo. Ya fue valor, ya fue confianza, lo que sea que te llevó a moverte del lugar. Permíteme un momento que estoy conectando aquí esto. Entonces, simple y sencillamente es el mismo miedo que sientes, pero utilizado de dos maneras completamente diferentes. Si yo permito que el miedo me paralice, no estoy aprendiendo nada, no estoy dispuesto a enfrentarlo y entonces va a crecer y me voy a atorar más. Si ese miedo me llevó a hacer algo, entonces ya no fue como tal miedo, fue el miedo lo que me impulsó a atreverme a salir adelante, a tomar acción, y eso justamente es a lo que me refiero cuando te digo que del miedo también aprendemos, que del miedo también hemos logrado cosas, pero más que el miedo como emoción es tú qué hiciste con respecto a ese miedo, cómo reaccionaste con respecto a ese miedo. Entonces, aquí la parte importante para aprender de este tema, de verlo, es una, que te des cuenta que es normal como seres humanos, como seres vivos, el miedo siempre va a estar ahí, es parte de nosotros y no hay manera de evitarlo. Pero si yo le doy un valor hacia un lado y me pasmo y me quedo atorado, entonces no va a servir de nada. Si yo con ese mismo miedo tomo acción, hago algo, entonces ya fue una herramienta de crecimiento y logré algo con respecto a eso. Entonces, una parte bien importante también es darte cuenta que de los errores se aprende. De hecho, la única manera por la cual has aprendido cosas en tu vida ha sido por los errores que has cometido. Entonces, no pasa nada si te equivocas, no pasa nada si cometes errores. Al contrario, es la única manera de aprender. Es la única manera de tener experiencia en la vida. Cuando alguien mayor sobre todo te dice, es que ya tengo experiencia de vida, lo que te está diciendo es, ya me equivoqué 1000 veces, ya me caí, me volví a levantar, me volví a caer, volví a levantarme, y entonces ya sé cómo. Ya sé qué es lo que llamamos experiencia, simplemente discernir qué es lo que me funciona y qué es lo que no me funciona. Pero si yo nunca me atrevo a hacerlo, entonces nunca voy a saber qué me funciona y qué no me funciona. Fíjate, y yo sé que esto que te voy a decir es por naturaleza, siempre por naturaleza vamos a buscar estar en nuestra zona cómoda, sentirnos bien, sentirnos en un ambiente agradable. Obviamente es lo que vamos a buscar siempre, pero lo que realmente te hace crecer es lo incómodo, lo que no conoces, a lo que te enfrentas y no sabes qué hacer. Pero cuando lo haces, ya tienes una experiencia más, un aprendizaje más, y entonces ya sabes si te funciona, si no te funciona, o cómo eliges tomarlo. Por ahí hay una frase maravillosa que dice que el aprendizaje y el crecimiento están después de los miedos que atraviesas. Y es completamente real, porque estoy dispuesto a salir de mi zona cómoda. Estoy dispuesto
a salirme completamente de lo que ya conozco, en lo que me siento a gusto. Pero alguna vez también tuviste que atreverte a hacerlo. Si no, no hubieras aprendido. Entonces, el miedo es una herramienta que puedes utilizar como crecimiento, como experiencia, o puede ser la traba y la consideración más grande en tu vida. Todo tiene que ver al final contigo en la medida de cómo lo tomes. Aquí lo importante y la conclusión de este tema del miedo es qué eliges hacer con ese miedo. Si quedarme pasmado, parado, completamente, o a pesar de ese miedo, estoy dispuesto a hacer algo. Estoy dispuesto a atreverme, a atravesarlo. Y mucha gente me dice que cuando atraviesas esos miedos, te sientes más libre, te sientes más poderoso completamente. Porque cada vez que yo me atrevo a atravesar ese miedo, tomo evidencia para mí de que sí soy capaz, de que sí puedo, de que sí puedo enfrentar una situación difícil y salir adelante. De hecho, aplicado esto a todo el tema que estamos viviendo ahora, te lo digo así, lo dice una frase muy, muy común, el miedo es el que mata completamente, completamente, porque yo me siento incapaz, me compro la idea de que no soy capaz de salir adelante en esa situación, de que no sé qué hacer, de que no sé cómo reaccionar, y entonces permito completamente que el miedo me paralice. Si tú te das cuenta que el miedo va a ser parte de ti y lo vas a sentir siempre, de una vez cómprate esa idea de que el miedo no se puede controlar y lo vas a sentir siempre. Entonces, si yo estoy dispuesto, a pesar de que sé que me va a dar miedo muchas cosas en la vida, estoy dispuesto a hacerlo, a salir adelante y a seguir y aprender, entonces ya te deja de importar. Es más, estás aceptándolo. Y entonces ya no le entrego tanto poder, ya no le entrego tanta atención a ese miedo y estoy dispuesto, a pesar de que llegue, a pesar de que lo sienta, a hacer algo y a salir adelante. Entonces, mi invitación es a que el día de hoy hagas una pequeña revisión de cuáles son los miedos grandes en tu vida. A partir de este momento y acabando este video, date la oportunidad incluso de hacer una pequeña lista, de anotarlo y pregúntate, ¿cuáles son los miedos que yo tengo más grandes en mi vida? Y anótalo. Y después, ya que tengas esa lista, pregúntate qué es lo que te da miedo de esa situación. Y muchas veces vas a descubrir que ni siquiera sabes específicamente qué te da miedo, solamente tengo el miedo, pero no hay nada concreto que despierte ese miedo. Entonces te tengo noticias. Ese miedo, si no le encuentras una razón de ser, es una idea completamente tuya. Ese miedo es un fantasma nada más que ni siquiera existe, porque no hay razón de. Pero tanto en mi vida resisto tener miedo, tanto no me gusta tener miedo, que termino teniendo miedo de cosas que ni siquiera hay una claridad. Ahora, si tú descubres que eso que te está dando miedo, si es algo real y hay una razón real de por qué sentir ese miedo, es porque no te sientes preparado para enfrentar esa situación. ¿Sí? Entonces, si esa razón real que te produce ese miedo la tienes clara y te das cuenta que en esencia el miedo es a no saber qué hacer en esa situación, te tengo noticias, eres completamente capaz y de hecho alguna vez ya lo has atravesado y ya lo has enfrentado. Y si tú lo analizas, te vas a dar cuenta que ese evento que ahora tanto resistes y que no quieres vivir, y obviamente no lo quieres vivir porque ya lo viviste, si no, no sabrías cómo se siente,
eh, es como decir, no quiero aprender. La única posibilidad de que en este momento me dijeras, es que yo no quiero enfrentar ese miedo, ¿por qué? Porque ya sé lo que se siente, entonces quiere decir que ya lo viviste. Y si ya lo viviste, fuiste capaz de salir adelante de la manera que haya sido. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú te das cuenta que realmente fuiste capaz de salir adelante, no hay por qué darle tanta atención a ese miedo porque incluso antes ya lo viviste, ya lo atravesaste, pero solamente que no te has dado cuenta. Entonces, yo no te voy a decir si el miedo es bueno o malo, no es así. De hecho, no existe una sola emoción que sea buena o mala en la vida, simplemente son emociones. Lo único que te voy a decir es qué tan capaz te sientes de conocerlo, de atravesarlo y de aprender, porque de hecho alguna vez lo has hecho. Y entonces esa herramienta o ese miedo se convierte en una herramienta completamente de crecimiento, de avance en tu vida. Y de hecho, lo único que en la vida te ha funcionado para crecer, para tener experiencia, es que cuando sientes el miedo, simplemente no te quedas ahí y algo haces y estás dispuesto a hacerlo porque eres suficientemente capaz de hacerlo. Y entonces, cuando yo tomo acción ante el miedo, ante lo que me produce miedo, cuando yo hago algo, inmediatamente en ese momento deja de ser miedo y se convierte en confianza, se convierte en valor y lo más importante, se convierte en experiencia de vida que te va a llevar a avanzar, que te va a llevar a crecer. Entonces, el miedo es una emoción nada más que hay en ti. Todo depende de qué elijas hacer con ese miedo o cómo elijas reaccionar ante ese miedo y vas a tener los dos panoramas. El que no funciona y me deja atorado y pasmado o el que me lleva a atreverme, a atravesarlo, a tomar acción y me lleva a crecer en la vida. ¿Ok? ¿Te checa? ¿Te suena? Comienza a trabajar con esto, comienza a enfrentar esos miedos en ti. A veces es muy común decir, no voy a ver este evento porque me hizo sentir tanto miedo que no me gusta. Al contrario, analízalo, enfréntalo y te vas a dar cuenta que de ese momento saliste victorioso y lo atravesaste. Y entonces ya tienes la evidencia de que como tal hay dos maneras de reaccionar ante el miedo, ¿ok? Permíteme cortar este